Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 12. Ya estamos culminando Corintios, estamos en el capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 al versículo 11 para que nos ubiquemos allí. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de su sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros de diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, queremos pedir tu bendición en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayude a interpretar como fue la intención de tu Espíritu Santo al escribir a través de estos autores bíblicos esta enseñanza. Que sirva para nuestra vida de edificación, tanto para los hermanos como para nosotros mismos. Y rogamos pues para que sea el crecimiento de esta iglesia. Lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Hay alguna cosita en cuanto a los dones espirituales. Hay muchos aspectos que pudiéramos hablar de los dones espirituales. Luego vamos a hablar un poco de los dones espirituales para ver cómo nosotros podemos identificar de una manera los dones espirituales que nosotros tengamos. Y no sé si usted los años que tiene en el Evangelio ha descubierto sus dones espirituales. Hay algunas personas que pasan muchos años en el Evangelio, pero nunca llegaron a terminar de descubrir cuáles han sido sus dones espirituales. Algunos han muerto en el Evangelio y no saben cuál es su don espiritual. Por cierto, cuando estamos ubicados con el don espiritual, nosotros debemos tener, por cierto, en nuestra mente, en nuestros corazones, cuál es la misión de la Iglesia de Cristo. Y recuerde usted a ver si alguien aquí se ha aprendido la misión de la iglesia o la tiene en sus celulares, la misión que tenemos nosotros como iglesia. Por lo menos que me diga las 3 ideas que tenemos nosotros en la misión de la misión de la iglesia. A ver, tenemos la primera idea: ir y hacer discípulos. Ajá. ¿Cuál otra? Discipularla, la segunda. Muy bien, esa es la misión de la iglesia del Señor. En toda iglesia universal, esa es la misión. Si hay otra iglesia que tiene otra misión, ya no está bajo las Escrituras, sino está bajo la misión que esta persona, ese pastor se ha propuesto. Pero la misión de la iglesia de Cristo está allí. Primeramente, alcanzar almas para Cristo. Esa es la primera parte que nosotros debiéramos hacer. En segundo lugar, discipularlas. Entonces, esa es la segunda cosa que nosotros hacemos. ¿Y la tercera? Consolidar. ¿Ah? Bueno, estaría bautizarla, pero consolidarla. ¿Y qué significa eso de consolidarla? ¿Alguien me puede? ¿Ah? Afirmarla. Bien, perfecto. ¿Y cómo la afirmamos entonces? En la palabra de Dios. Pero ¿cómo se evidencia más? La conducta.
En la conducta. ¿Y qué conducta nosotros necesitamos de los creyentes? Servir. ¿Ah? Servir en la iglesia del Señor. Muy bien, servir en la iglesia del Señor. Entonces nosotros necesitamos, cada iglesia necesita tener la gente que está en la iglesia en la obra del ministerio. Si esas personas no están en la obra del ministerio, permítame decirle, no en la obra de Cristo, es cualquier otra cosa que está haciendo esa persona. Pero la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, la misión de Cristo es primeramente alcanzar almas para Cristo. En segundo lugar, discipularla, la bautizamos, como el hermano también quiso ver también la parte de bautizo, sí, también está allí el hecho de bautizarla. Porque cuando nosotros bautizamos a una persona, es muy importante el hecho de pensar en el bautismo, porque cuando la bautizamos, lleva la señal del pacto. Y la señal del pacto está en el bautismo. La señal del pacto en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? La circuncisión. Y la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo. Si una persona no se ha bautizado, no tiene la señal del pacto. Y era parte tan importante que el mismo Jesucristo fue bautizado. El mismo Jesucristo fue presentado en el templo. El mismo Jesucristo cumplió todas las funciones. De tal manera que lo que les quiero decir con esto es que Jesucristo con su ejemplo nos enseñó la importancia del bautismo. Ahora, el bautismo no es para perdón de pecado. Ya sabemos que no es para perdón de pecado. Por el bautismo tampoco somos más santos. ¿Se volvió usted más santo después que se bautizó? No. Pero sí es muy importante. Fíjense, ¿qué bautizaba Juan el Bautista? ¿Cuál era la razón de bautizar a Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos y bautizados. Él hablaba también del bautizo. ¿Qué significaba para Juan el Bautista esta parte? Bueno, que la gente se identificaba con la doctrina que él entendía que estaba en la palabra de Dios, y él estaba predicando la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la conversión, la doctrina que luego entonces él estaba enseñando que vendría otro mejor que él, que afirmaría y que nos llamaría, porque es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. De eso estaba enseñando. Entonces, ¿por qué Cristo se bautiza? Para cumplir con ese mandato, con esa Bien. paz. Se bautiza por dos razones. Veámoslo así en esta manera. La primera razón, que él estaba diciendo, lo que Juan está predicando, yo estoy de acuerdo con esa doctrina de Juan. Cuando uno se bautiza, uno está diciendo, estoy de acuerdo con esa doctrina. Yo sé que los evangélicos tenemos la mala costumbre de decir, me bautizo porque estoy identificado con la obra de Cristo. Está bien, no hay ningún problema con eso. También es cierto. Pero el bautismo es una señal. Y ahí es donde nosotros fallamos en interpretar lo que la Biblia nos está diciendo según Romanos capítulo 6. Yo no voy a hablar del bautismo hoy, pero quiero iniciar por qué Pablo está hablando de estas cosas. Y Pablo está hablando de estas cosas para que nosotros no ignoremos el hecho de ser iglesia. ¿Y cuál es el propósito del hecho de ser iglesia? Y la principal cosa que él está diciendo entonces, que nosotros necesitamos entender que mi tarea en el cristianismo, yo no llegué solamente para ser salvo. Yo llegué al cristianismo para perdón de mi pecado, para ser salvo, pero también para ser discipulado, ser así en esta manera preparado, consolidado para la obra del ministerio. Si yo no he llegado a ese trabajo, apenas estoy pasando el preescolar. ¿Ok? Algunos no han pasado ni el preescolar, porque no han sido ni siquiera discipulados. No han pasado por una clase de discipulado de una iglesia. Y no pasar por una clase de discipulado es por no haber pasado ni siquiera por el preescolar. No sé si me capta lo que yo estoy diciéndole. Pero si usted no ha pasado por el discipulado, no ha pasado por el preescolar, ni siquiera ha llegado a la escuela, imagínense cuánto le falta para graduar en una universidad.
Es decir, graduar en una universidad significaría aquí el hecho de que usted esté haciendo una obra en el ministerio. Tenga un ministerio acá en la iglesia. Tenga el ministerio con los ancianos, tenga el ministerio con los niños, tenga el ministerio con las personas con discapacidad, que tenga el ministerio, bueno, cualquier otro ministerio que usted pudiera tener, ministerio de la oración, pero tiene un ministerio porque usted está en la capacidad de edificar a otros, porque usted se ha preparado para edificar a otros. Pero no podemos pasar la vida de haber sido convertido y no tener ningún ministerio. Es decir, ni siquiera llegar al preescolar de la iglesia. Entonces, no podemos ser así en esa manera. Sí, porque no hemos crecido. Vamos a ser enanos toda la vida. O sea, enanos cristianos. Y no podemos llegar a ser enanos cristianos. Tenemos que romper esa atadura que Satanás nos ha impuesto. ¿Y por qué yo digo que es una atadura que Satanás ha impuesto? Porque eso es lo que está diciendo Pablo acá. Veámoslo ahora a lo que Pablo está diciendo, capítulo 12, versículo 1. Entonces, una de las cosas muy importantes es que comienza a hablarnos de los dones espirituales. Y los dones espirituales, Pablo nos los quiere presentar como la herramienta de poder para la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos edificar el cuerpo de Cristo con prosperidad, con adoración. Hoy en día, esa es otra corriente nueva que también tiene la iglesia. Bueno, no tan nueva, pero entonces hay gente que cree que solamente con llevar a las personas a la adoración, ya con eso la iglesia está bien. No, es muy bonito la adoración y hay poder también en la adoración. Pero si solamente pensamos en la adoración, la gente no crece, la gente no va a crecer solamente con la adoración. La gente crece con el servicio. Y esta es la parte tan importante. Y para llegar al servicio nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos desarrollarnos y necesitamos entonces ver las herramientas que el Señor nos ha presentado para trabajar en la iglesia. Y una de las herramientas son los dones espirituales. Si yo le pregunto acá en este momento, y vamos a ver si son muy sinceros, a ver, levántenme la mano los hermanos que ya tienen identificados sus dones espirituales, que ya saben cuáles son sus dones espirituales. Levanten la mano. Ok. 6, 7, 8. Ahora yo le voy a preguntar a los que me levantaron la mano, ¿cuál es su don espiritual? A ver, comienzo contigo. ¿Cuál es tu don espiritual? Porque ya está identificado, ¿no? Ahora yo quiero saber cuál es su don espiritual. A mí me salió enseñanza y discernimiento. Enseñanza y discernimiento. Ok. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando alguien dice tengo enseñanza y discernimiento? ¿Cómo? Prepararla, pero también observar, porque a veces nosotros tomamos un don porque nos gusta. ¿Ok? A veces nosotros buscamos un don porque nos gusta. Hace unos meses atrás, o no, hace 2 años atrás, fueron 2 años atrás, yo estaba haciendo algo con los jóvenes de la iglesia y había ubicado a los jóvenes de acuerdo a lo que yo veía en ellos, en sus dones. Y una persona me dijo, yo la coloqué en un trabajo sobre lo que había que hacer en la iglesia de acuerdo a su don. Y la persona vino y me dijo, no, eso es lo que a mí no me gusta eso, me gusta es esto. Pero es que nosotros no estamos en la iglesia y la iglesia no se maneja por gusto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vocación, ¿qué vocación tiene usted? Dice, bueno, a mí me gusta tal cosa, decimos nosotros, ¿sí? Y hay algunas personas, bueno, a mí me gusta la medicina y yo me voy por medicina. Pero ¿sabe que gusto y vocación no es lo mismo? ¿Ok? Una persona puede tener ese gusto, pero no tiene la inclinación. Y la inclinación se va a ver por la habilidad que esa persona pueda tener para poder desarrollar aquella profesión. Entonces tenemos que mirar las habilidades que esas personas tienen. Igualmente en los dones espirituales. ¿Quién da los dones espirituales? ¿Nosotros los buscamos? No. ¿Yo los consigo? No. ¿Los compramos? No, tampoco los podemos comprar.
nos los asigna el Espíritu Santo. Amén. Y Él nos da el don espiritual que la iglesia necesita, no la que usted necesita. Y ese es otro error. A veces pensamos que es la que yo estoy necesitando. No, es lo que la iglesia está necesitando, es el don que el Espíritu Santo te ha dado desde el principio. De tal manera que cuando Él reparte los dones espirituales, los hace de hace tiempo con un propósito. La función que tú ibas a tener en la iglesia. Y ahí vamos a ver otra cosa que acabo de decir, una palabra muy interesante. Escuché la palabra que acabo de decir, función. Y fíjense una de las cosas que estamos hablando. Estamos hablando de dones y dije función, que son dos cosas totalmente diferentes. Bien, ahora notemos algo interesante a lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra don espiritual en el idioma original en la cual se escribió, y tengo que decirle algo que es muy importante que usted sepa. Hay algunas sectas que se están levantando dentro de la iglesia cristiana evangélica que se llaman y lo voy a decir aquí para que usted se lo grabe y lo tenga. Bien, se llaman los mesiánicos. Es una secta hereje, contradictorio a la palabra de Dios. Y comienzan hablándole de Hasén y comienzan hablándole de Jehová. Cuando usted ve a una persona que le está mandando muchas cuestiones de imágenes de Jehová, esto y aquello, y de Hasén, mire, póngale el ojo. Cuidado, este viene con una doctrina que está queriéndole meter la doctrina que ellos están pensando. Nunca el enemigo va a llegar para decirle, mira, yo vengo para meterte una mala doctrina. ¿Usted cree que alguien le va a llegar así? No. Por favor, no seamos tan ingenuos. Pero algunos hermanos me han dicho esto. Y me han dicho, hermano, pero es que yo no le he visto a él un error. Pero hermano, pero no te puedes creer que esa persona te va a llegar para decirte, te voy a meter un error. O este es el error que te voy a meter a ti para que tú caigas en el error. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo cómo comienzan los errores o la falsa doctrina, cómo se mete y cómo se mete el enemigo? Oyendo a espíritus engañadores. Así dice la palabra de Dios. Así que solamente con el oír, usted comete un gravísimo error. La Biblia le está diciendo, o mejor dicho, cuídate de lo que tú escuchas. Algunas personas piensan que uno le está diciendo esto es para que se guarde y que piense que le estamos guardando de que va a conseguir la verdad en otro lado y que la verdad está en otro lado, y así en esta manera yo no quiero que usted se vaya a otra verdad. No hay otra verdad. Si alguien negara que Jesucristo es el Hijo de Dios, si alguien negara que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, que es el Redentor, entonces ya no tiene sentido vivir el Evangelio. Porque entonces, ¿quién le va a perdonar sus pecados? Si usted comienza negando a Jesucristo. Pues esta secta, los mesiánicos, niegan que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y la segunda cosa que comienzan a decir que Él es el Hijo de Dios. Y que solamente existe Hasén. Bueno, yo no voy a hablar esto, lo voy a hablar después, sí, todo se lo voy a explicar completo. Lo que pasa es que aprovecho ahorita en este momento porque hay ciertos hermanos que han caído en este error en nuestra misma iglesia. La doctrina niega a Cristo. La doctrina niega a Cristo. Niega también que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ellos dicen que en hebreo. Pero no hay ninguna traducción del hebreo o a un manuscrito hebreo que podamos acercarnos allá a los años 100, 200, 300 después de Cristo, que nosotros pudiéramos decir, oye, aquí pudiéramos considerarlo. No hay. Y el único que existe es del año 1900, un manuscrito de 1900, fíjense lo que le estoy diciendo, de 1900, o sea, no hace mucho, pues, el siglo pasado, hecho por uno de esos maestros herejes que lo copia del griego. Es decir, que ni siquiera es original. Y lo presenta
como si fuera un original que él consiguió. Pero la gente, cuando le comienzan a hablar de palabras en hebreo y griego y cosas por el estilo, la gente se siente así como atraída. Y como le dicen, oye, raíces hebraicas. Cuando escuche esas palabras, raíces hebraicas, oiga, pele el ojo y salga corriendo. Ahí no hay palabra de Dios, eso es mentira, eso es engaño. Yo se lo voy a demostrar totalmente en una predicación completa que les voy a traer. Ya la tengo preparada hace tiempo, pero estoy esperando terminar Corintios para enseñarlo, porque es muy importante que usted sepa sobre esto. Ahora mire lo siguiente. Pablo está llevándonos a pensar. ¿Y qué nos está llevando a pensar? Bueno, que, hermano, la palabra dones espirituales, le decía a ustedes también, en el idioma griego, como fue escrita el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento tenemos entonces que la palabra dones espirituales se puede traducir en dos formas. Se puede traducir en dones espirituales, como está traducido aquí, pero también se puede traducir cosas espirituales. ¿Cómo sabemos cuándo es dones espirituales y cuándo son cosas espirituales? Por el contexto. De acuerdo a lo que se está hablando en el contexto, entonces de acuerdo a esa misma forma se traduce, se hace la traducción. Él viene hablando de esto y después menciona todos los dones espirituales. Nosotros pudiéramos tranquilamente traducir cuando decimos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de cuando dice dones espirituales, pudiéramos traducir también tranquilamente de las cosas espirituales, porque los dones espirituales también son cosas espirituales que utilizamos dentro de la iglesia. Otra cosa espiritual que nosotros usamos dentro de la iglesia es el culto. Esas son cosas espirituales. Otra cosa que nosotros utilizamos dentro de la iglesia, que nosotros utilizamos, son otras herramientas que también son valorativas en la iglesia, que nos sirven para el crecimiento, la enseñanza. Esas también son cosas espirituales. La adoración también es una cosa espiritual. Okay, es la manera como el griego lo dice, en esa forma, ¿no? Pero aquí pudiéramos tranquilamente traducir cosas espirituales, para que no vamos a traducir otra cosa que no vaya a decirle, no vaya a ser que usted le vaya a agarrar como algo como, ay, me están cambiando la palabra, ¿no? No le estoy cambiando en ningún momento la palabra de Dios. La palabra en el castellano se pueden traducir de las dos formas, cosas espirituales, o se puede traducir dones espirituales. Bien, porque es la palabra lo que significa para nosotros, que es la parte en el castellano. Versículo 2. Permítame. ¿Sabéis que cuando erais gentiles nos lleva al otro tiempo antes de creer en Cristo? Todos nosotros, antes de creer en Cristo, a menos que sea judío, ¿hay algún judío aquí? Bueno, si es judío, no fue gentil. Pero si es no judío, porque no es judío, no nació tampoco en Judea, ni nació allá en Jerusalén, entonces usted era gentil, ya no es tampoco gentil. ¿Y cuándo dejó de ser gentil? A ver, un hermano que me puede explicar esto. Cuando creyó en Cristo. Y ahora, después de creer en Cristo, ¿qué es usted? No, pero ¿cómo lo llama la Biblia? Bueno, también lo llama hijo de Dios, pero vamos a identificar las tres cosas que Pablo dice. Pablo utiliza tres. Y él dice, uno, ¿verdad? Los judíos. ¿Ok? Número dos, habla también de los gentiles. Y número tres, él habla entonces de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por todos los hijos de Dios, lo que usted me está diciendo, por todos los cristianos. Es lógico que está bien, tiene razón lo que me están diciendo. Pero vamos a decirlo como Pablo lo cita, ¿verdad? Como más general. Correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios está compuesta por los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Pero ya no se llaman judíos convertidos, ni judíos, ni nada, sino se llaman iglesia de Dios. Y ya no se llaman gentiles, ¿verdad? Sino se llaman iglesia de Dios. Entonces, usted anteriormente era un ciudadano, que eso es lo que significa la palabra gentil. O sea, era un ciudadano extranjero. ¿Por qué extranjero? Porque no pertenecía a los judíos. Eso es todo. Todo aquel que no es judío es gentil. Eso es todo lo que la traducción que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, es un ciudadano no gentil.
no judío. Esto es lo que es un gentil. Ahora, cuando Pablo está hablando, él dice, sabéis que cuando erais gentiles, cuando pertenecía a aquel grupo de gentiles, ¿y quiénes eran los gentiles? Los paganos, los idólatras, ¿sí? Aquellas personas que hacían malvados pecados, estaban apartados de Dios, que buscaban siempre la avaricia. Pero ahora nosotros tenemos un pensamiento de cristianos, de iglesia de Dios, y no de gentil. Cuando hablamos de un gentil, estamos hablando de una persona pagana, una persona que piensa también, porque su cultura, la cultura de un gentil, es eso, el paganismo. La cultura de una persona de la iglesia del Señor es que una adoración a Dios, es una búsqueda de Dios, es una identificación con el pueblo de Dios. Y aquí lo tenemos. Entonces él dice, ¿sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos? O sea, éramos conducidos anteriormente. Yo no sé dónde estuvo usted, qué religión usted estuvo. De pronto aquí tenemos gnósticos, aquí tenemos algún testigo de Jehová, aquí tenemos algunos que eran adventistas, algunos que eran católicos, la mayoría debe ser católico. A ver, levánteme la mano los católicos aquí que eran católicos. Bueno, eran, dije yo. O sea, ya no quieren ser más, ¿verdad? No. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, fíjense, hay un montón de, aquí también, la mayoría son católicos. Pero algunos eran adventistas, mormones, católicos, no sé, testigos de Jehová. ¿Quién sabe? De pronto también tuvieron el mesianismo. ¿Quién sabe? Aquí había una hermana que estuvo en el mesianismo. Y algunos hermanos que los mesiánicos están visitando. Y lo sé. Y lo sé también por algunas imágenes que ustedes suben también. Uno está revisando también las imágenes, porque hoy, gracias a Dios, esta cosa se uno cuenta más rápido. Porque nosotros comenzamos, nos mandan imágenes y las subimos. Y quien te esté mandando una imagen de Jacén y de Yahvé y esas cosas, y tú comienzas a subir en el estado del WhatsApp, o en el Facebook, o en el Instagram, ya uno va observando y uno, oye, pero aquí está un ataque, aquí la están atacando fuertemente a esta persona. Y por eso de pronto uno aquí en el mensaje sí lo habla un poquitico, ¿ves? Para hablarlo un poquitico más fuerte después, para que tengamos toda la enseñanza completa. Bueno, yo cuando les vaya a enseñar les voy a decir, miren, hay 3 versiones, y es 3, porque hay una que pareciera que fuera evangélica, que se parece porque le dicen es la Reina Valera renovada, y entonces ellos presentan 3, pero meten una por allí. Y los evangélicos piensan que es la reina evangélica, como dicen que dice Reina Valera, entonces la usan, porque dice solamente que es renovada. No, mi hermano, esa palabra renovada la han metido solamente para engañar y capturar a los evangélicos, porque saben que a ustedes les gusta mucho la Reina Valera, y han hecho su propia traducción. Entonces, cada vez que ustedes ven en internet, y les voy a enseñar acá, espero después tener aquí el video bien que nosotros podamos hacer toda la parte esta que les voy a mostrar. Hay una Biblia que está en, la presentación está en inglés, y ahorita no hay internet, no les puedo decir. Chisan, Jesús, que es en el de la versión mormona de la Biblia, y que no es palabra de Dios. ¿Por qué no es palabra de Dios? Porque le han metido un montón de cosas que no están en la Biblia, y un montón de libros que no están en la Biblia, y un montón de que el profeta, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llaman? José Smith dice que Dios se la reveló, y entonces hizo una nueva versión de la Biblia y colocó todos esos libros allí. Los católicos, los apócrifos. En los mormones, entonces están los libros que él dice que le revelaron a él. Entonces, cada profeta va a tener un montón de cosas que le han revelado. Elena White también tuvo un montón de cosas que dice que Dios le reveló. Mire, yo le puedo decir algo. Elena White era una gran creyente en las iglesias cristianas evangélicas bautistas allá en Estados Unidos. Era una teóloga, una buena teóloga, era una excelente persona que conocía la Biblia, y lastimosamente Satanás la agarró
y la llevó por otra parte y empezó después. Bueno, esto pasa a mucha gente, la gente de la fama, la cuestión, se le va el orgullo, la vanidad, y comenzó a escribir cosas que no están en la palabra de Dios. Y empezó a traducir un montón de libros. Pero por la parte humana, yo debo decirle, oye, como uno también, yo soy también a la vez académico, en la vía secular también en la cual me manejo. Oye, uno admira también las personas que, oye, la manera como escriben, los que escriben y cosas por el estilo, ¿no? Claro, apartando las cuestiones de la Biblia, porque si es cuestiones de la Biblia, puedo decirle, hay muchos errores en las cosas que ella escribió. Bien, pero es para mostrarle también algunas cuestiones que están en la Biblia. Entonces él dice, ¿cómo se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Usted ha visto algún ídolo que habla? ¿Ah? ¿Ha visto algún ídolo que camina? Bueno, los ídolos los artistas, ¿no? Los cantantes artistas, las actrices, eso sí, que también tienen ídolos humanos. Eso sí, en esa manera, los del día de hoy. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. ¿Por qué Pablo toca este tema de llamar a Jesucristo anatema? Porque en la iglesia de Corintio habían también gente, hermanos en Cristo, que habían dejado de confiar en Cristo Jesús como el Salvador. Y habían dejado de pensar que Jesucristo podía perdonar sus pecados. Y habían dejado de pensar que Jesucristo era el Hijo de Dios. De tal manera que Jesucristo no tenía poder para salvarles. Y Él no era la propiciación dada por Dios y el Cordero del mundo, que quita los pecados del mundo. Y entonces, por esa razón, llamaban a Jesucristo también algunos anatema, porque dejaron de mirar a Cristo. ¿Cree usted que algunos evangélicos no han dejado de mirar a Cristo? Mire, yo he visto grupos. Yo tengo ya 40 años en la predicación, 40 años ministrando en el pastorado. Y les debo decir, yo he visto los hijos manifestados, y los hijos manifestados, les quiero decir también, de nuestras iglesias salieron una gran cantidad de evangélicos que se pasaron de aquí para allá, para los hijos manifestados. ¿Dónde están los hijos manifestados? Ya ni se escuchan. Pero los líderes, pastores, fueron arrastrados a esa doctrina en aquel entonces, cuando sucedió en los años 70. Luego vinieron otras doctrinas, como por ejemplo algunos movimientos que después ellos rectificaron algunas cosas, pero ya no pudieron ser lo mismo. Por ejemplo, el movimiento Alfa y Omega y Mueve comenzaron a comulgar en la iglesia católica. ¿Y qué significaba comulgar? A hacer la Eucaristía con los curas. Igualmente, entonces los evangélicos volvieron otra vez a la iglesia católica a practicar la Eucaristía en las iglesias católicas. ¿Quiénes eran los jovencitos de nuestras iglesias? Perdimos en aquel momento como alrededor de 100, 200 jóvenes de nuestra organización, que se pasaron de nuestra organización, de nuestro grupo cristiano, pasaron para allá. Y fíjense lo que sucedió en aquel momento. Y eso era el grupo Alfa y Omega y Mueve, que eran grupos universitarios, de jóvenes universitarios que trabajaban en las iglesias, y se le había dado libertad para trabajar tanto en los bautistas, en la organización Obice, en la Asamblea de Dios, y ellos hicieron desastre en aquel momento. Luego ellos rectificaron y se dieron cuenta del mal que habían hecho. Pero yo he visto, mi hermano, grupos enteros, también he visto pastores evangélicos en nuestra organización pasarse del evangelio al grupo mesiánico. Y los conozco y sé dónde están. Y hoy en día, en estos días, con todo el dolor de mi alma, he visto una persona, un pastor, que viene cambiándose poquito a poco, y lo estoy viendo. Pero uno le dice algo y la gente no quiere entender. Y les vuelve a decir y no quieren entender, hasta que de pronto ya están pasados allá. Y se los vuelvo a repetir a ustedes las mismas cuestiones que le estoy diciendo a estos hermanos. Ahora mire lo que dice también la palabra de Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Si es cristiano, ¿usted cree que si es cristiano y es un seguidor de Cristo y Cristo le ha perdonado sus pecados, ahora va a rechazar a Cristo?
Bueno, claro que no. Pues debe ser que nunca ha creído. Nunca creyó en Jesucristo como Salvador. Me decía Roberto anoche, compartiendo aquí, por cierto, le agradezco a Tico porque, aunque ustedes no pueden ver lo que él hizo anoche, porque estuvo hasta las 11 de la noche trabajando acá para arreglarnos las lámparas que están acá, y encendieron todas las lámparas, y hoy venimos para ver la obra acá, el trabajo. ¿De qué se ríen, hermano? Bueno, pero el trabajo está hecho. El próximo domingo lo veremos. Bueno, mire algo muy interesante. O el miércoles, vengan al servicio de oración. Pero yo le escribí en estos días, esta semana, en el grupo de la iglesia, le dije, por favor, ya tenemos las bombillas, lo que necesitamos solamente trabajadores, personas que se ofrezcan para venir a colocar las lámparas. Tico vino y se ofreció anoche y vino y colocó la mitad. Todavía tenemos muchas para colocar, muchas lámparas todavía. Así que no estoy pensando que el trabajo esté listo. Queremos pintar también estas paredes, porque después siempre de las escuelas bíblicas vacacionales, ellas quedan totalmente sucias. ¿Sabes que tener acá 100 niños no es fácil? Y que se recuestan, que se agarran de las paredes. Todo eso tenemos que pintar. Y hay otras cosas más que hacer que ya se lo escribí en el grupo de la iglesia, pero que necesitamos hacer trabajo. De eso también está hablando el apóstol acá en el capítulo 12. Y por eso lo estoy mencionando. Y si tiene que ver. Porque una de las cosas muy importantes, el capítulo 12 está escrito aquí, es para que nosotros veamos las herramientas de poder que tenemos para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales no fueron dados para que usted se sienta poderoso, ni tampoco fueron dados para que usted sea famoso, ni para que usted sienta que tiene gran habilidad y que usted es una persona muy importante en la iglesia. Mire, cuando tenemos un don espiritual, la Biblia nos enseña es para el servicio. ¿Sabe lo que es servir? El problema es que algunas personas no han entendido nunca que los creyentes estamos es para servir, para ministrar. Y ese es el problema que mayormente tenemos. Parece que nos convertimos para tener un poder en la iglesia. Nos convertimos para ser famosos en las iglesias. Y fíjense lo que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando a los creyentes, a la iglesia del Señor. Y está diciendo que todos los hermanos en la iglesia del Señor podemos predicar, podemos profetizar. Y voy a explicar también todo lo que significa todo esto, el hecho de profetizar. Podemos orar por los enfermos para que sean sanados. Podemos dirigir, organizar, planificar. Son 19 dones que nos fueron dados a la iglesia del Señor para que nosotros edifiquemos a los otros. No es para mí, sino es una gran habilidad que el Señor me está dando a mí y que usted tiene que descubrirla para que los otros sean edificados. Ahora, si nosotros no descubrimos esta herramienta de poder que tenemos nosotros, que nos fue dada, ¿cómo van a ser edificados los hermanos de la iglesia? ¿Sabe? Algunos hermanos se han atrevido a decir, y mal hecho, ¿no? Una manera, porque no sabe, se critica a sí mismo. A veces cuando decimos, es que la iglesia no hace tal cosa. Es que la iglesia no acciona. Miren lo que les voy a mostrar en este momento, que es muy importante. ¿Qué hacen los dones espirituales? Número uno, a lo que está diciendo en el versículo 1 y versículo 2, que lo acabamos de leer. Forma creyentes coherentes en el Espíritu Santo. O mejor dicho, los dones espirituales forman hermanos que sean guiados por el Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, Dios lo que quiere es conducirte con el Espíritu Santo, no por tu yo, no por lo que tú crees. Y mayormente nosotros hablamos de lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo he aprendido. No, un momento, ni siquiera eso. Cuando usted me habla, yo quiero decir algo, yo quiero escuchar algo en usted. Lo que dice la palabra, no lo que usted me dice. Las interpretaciones nuestras, hermano, son vanidad. Y las interpretaciones nuestras van en contra siempre de la Biblia. La Biblia dice que
es de interpretación privada. Yo no vale mi interpretación, vale lo que ella misma dice, de lo que ella misma está diciendo. Si yo digo algo para agregar a la Biblia, para interpretar lo que la Biblia está diciendo, estoy equivocado. Ya comencé una equivocación grande. Y la Biblia dice una cosa muy importante en Pedro, según de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice que es de interpretación privada. Es decir, ella misma se interpreta. Usted no puede decirme yo no puedo decir lo que dice Disa y decirle a usted, mire, Disa dice tal cosa. Si usted quiere saber lo que dice Disa, ¿no es mejor que se lo pregunten a Disa? No, pero que usted es su esposo. No, pero es que yo no soy Disa. ¿Sí o no? Alguna hermana me dice, no, que me equivoqué el nombre. No, pero es que ellos somos iguales. No, un momento, ya va. Tú tienes tu personalidad y ella tiene su personalidad. Tú no puedes suplantar la personalidad de la otra persona. Ustedes dos no son iguales. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Oye, cuidado con esta cosa. Es muy importante que estemos bien claros. Tú eres tú y esa persona es ella. Y esto sí es muy importante. Y hay que decírselo a la persona porque se está confundiendo su personalidad. Y la otra cosa que es muy importante, cuando yo quiero saber algo de aquella persona, yo se lo pregunto a ella directamente. Yo no busco intermediario. Cuando yo quiero saber algo que dice la Biblia, yo necesito mirar lo que dice la Biblia, no lo que dice otra persona. Cuando otra persona lo dice, es como cuando alguien agarra, me decía un norteamericano, un pastor que teníamos acá, hermano Glenn Irwin, dice cuando él tenía hasta los 5 años, tenía una abuelita que era la que le daba comida a él. Y ella cuando le daba carne hacía una cosa, se metía la carne en la boca, la masticaba y después de estar ya bastante masticada, diluida ya con sus dientes, la sacaba y se la daba a él. Le pregunto, ¿quién se comía la sustancia? La abuela era así. Claro, se comía la sustancia. Entonces, ¿quién se queda con la sustancia? La persona que la masticó. Entonces, la persona que es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que la Biblia nos está diciendo también. Hermano, vamos directamente a la palabra de Dios. Vamos allá a estudiarla. Y esa es la parte que nosotros queremos, enseñar a la gente que estudie la palabra de Dios, que analice la palabra de Dios. Luego entonces dice, una de las cosas muy importantes, versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llame anatema a Jesús. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Qué importante lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que los dones espirituales forman a los cristianos para ser valientes, ser guiados por el Espíritu Santo, ser conducidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a conducir en nuestras vidas. Y en la vida cristiana, en la vida del Evangelio, quien conduce a un cristiano es el Espíritu Santo. Pero no de boca, de acción, de guía. Esta es la parte importante. Versículo 4 a 6, una cosa muy importante también. Fíjese, del 4 a 6, ¿qué dice el apóstol? Luego dice entonces, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Qué dice en todo esto que el apóstol Pablo está hablando? Pablo está diciendo, hermano, los dones espirituales hacen a los creyentes diligentes. No pregunte qué falta. Tráigalo. No diga lo que hace falta. Hágalo. Mire, los cristianos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, pero no solamente toda la verdad de las Escrituras, sino nos va a guiar también a las necesidades que nosotros tenemos que suplir, a las cosas, porque empezamos a ver la iglesia en sus necesidades. Pero si no estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo, olvídate, usted no va a ver nunca nada importante en la iglesia. Usted no va a ver las necesidades de la iglesia. Pero cuando usted está siendo conducido por el Espíritu Santo, una de las cosas muy importantes, usted va a ver
las necesidades. Dios le va a indicar a usted hasta las personas, le va a indicar a usted hasta la necesidad de algún hermano que también pueda tener, para que le ponen el corazón, para que usted lo dé, para que usted lo haga. Yo no sé cuál fue la hermana que lo hizo, pero déjeme decirle, ayer me estaba contando uno de los líderes de la iglesia, que uno de los niños de la iglesia le había llegado la semana antepasada y le había dicho que no sabía si podía volver aquí a la iglesia, porque no tenía zapatos para venir a la iglesia. Y le mostró los zapatos, y los zapatos tenían dos madres huecos casi de este tamaño. Uno en el talón y otro en la parte delantera. El domingo ese, él vino acá a la iglesia. Y estando aquí en la iglesia, los más compañeritos que vienen también del mismo lugar, empezaron a burlarse de él por los huecos que tenía en el zapato. Pero ese mismo día, es la parte interesante, Dios colocó una hermana de la iglesia para darle a mi hermano unos pantaloncitos, una media y un suéter, una franela pues, y unos zapatos. Cuando llegó allá, se dio cuenta que esos zapatos le quedaban completamente a ese niño que estaba diciendo sobre los zapatos. Lo llamó y le dijo, cuando se lo colocó, ¿te quedan? Sí, completico. ¿Te gustan? Sí. Bueno, son tuyos. Pero fíjense la parte interesante. Dios colocó en aquella persona, en aquella hermana, la necesidad que había de este niño que necesitaba el par de zapatos. Cuando el Espíritu Santo quiere hacerlo, lo hace. Él conoce también nuestras necesidades y Él lo va a hacer. Pero nosotros también tenemos que entender que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué necesita tu iglesia? Yo te tengo que decir lo que la iglesia necesita. Algunos hermanos están pendientes de eso, esperando que el pastor lo diga. Déjame decirle, mi hermano, como yo tengo percepción y siento lo que la iglesia necesita, usted también es miembro de la iglesia y sabe lo que la iglesia necesita, y el Espíritu Santo también se lo va a hacer ver a usted. Ah, que yo lo tenga que hacer en un momento, sí, pero también un hermano también lo puede hacer, ¿o no? Y algún hermano lo puede hacer ver también, hermano, vamos a hacer tal cosa, tal detalle. No le eche todas las cosas al pastor, porque eso no es así, así no funciona el cristianismo, así no funciona la iglesia, y gracias a Dios que llegó la luz, de la bendición que Dios nos está dando ahorita en este momento. A ver, si ahorita cuando suenen los aire acondicionados no los encienden, si nos pueden, aunque ya casi estamos terminando también. Pero fíjense la cosa más importante de lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces el cristiano es diligente. No espera que las cosas ocurran, hace que las cosas ocurran, porque el Espíritu Santo nos guía para conducir a la iglesia. Y esto sí es importante. Ahora, entremos a la lista de los dones espirituales, para que veamos esta parte. Ya con esto, la lista de los dones espirituales, voy a cerrar. Que es la parte interesante que él comienza a decir. Versículo 8 dice, antes de pasar a la lista de los dones espirituales, algo que no mencioné, que quisiera mencionar acá en este capítulo, en los versículos 4, 5 y 6. Fíjense, hay tres cosas que es muy importante que el Espíritu Santo va a usar a la iglesia. Lo va a usar en cuanto a que hay dones. Fíjense, ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces la primera cosa que hay en la iglesia son dones. Versículo 5. ¿Y hay diversidad de qué? De ministerios. Entonces hay dones, hay ministerios. Los dones los tenemos que ubicar en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Los dones no es lo mismo que ministerios. ¿De acuerdo? Entonces, los dones es una cosa, los ministerios es otra cosa. Pero dice también, hay otra cosa que también aparece aquí, versículo 7. ¿Del 7 es? El 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Las operaciones son la manera como hacemos las cosas. Todos nosotros hacemos las cosas diferentes. Bien, y tenemos funciones diferentes. Y las funciones van a depender de los dones, de los ministerios y de las operaciones, de la manera como nosotros procedemos.
la manera como lo ejecutamos. Entonces, estos tres elementos van en conjunto. Y en esos tres elementos se van a manifestar también los dones espirituales. Y es la manera como el Espíritu Santo va a trabajar en la iglesia. Entonces va a trabajar por los dones, por los ministerios y por las operaciones. Pero la primera cosa es, tú no puedes trabajar en un ministerio si no sabes cuáles son tus dones. Porque te vas a ubicar mal. Entonces, la primera cosa que tienes que tratar de descubrir es cuáles son tus dones y tienes que comenzar a trabajar cuáles son tus dones. Porque es la herramienta de poder para poder ministrar y para poder operar. Esta es la parte interesante. Ahora vean, ¿cómo lo hace entonces? A través de esta manera. Entonces, ahora sí pasamos al versículo 8, que él dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué nos está hablando allí? Primero, el don de sabiduría. ¿Sabe qué es el don de sabiduría? Es la parte interesante que comienza a hablar. Hay tres tipos de sabiduría que nosotros podemos tener. La sabiduría natural, sí, que la tienen los hermanos más adultos, que por el tiempo van adquiriendo, por experiencia van adquiriendo sabiduría. Entonces es una forma de adquirir sabiduría, por la experiencia. Pero también adquirimos sabiduría por el conocimiento, mejor dicho, por el aprendizaje. Hay personas que adquieren sabiduría por el aprendizaje. Y hay una tercera forma de aprender la sabiduría, es cuando el Espíritu Santo te la da, te la entrega. Entonces hay tres formas de obtener sabiduría. En la iglesia del Señor utilizamos las tres formas. Por la experiencia, por el aprendizaje y por el Espíritu Santo. Pero la que más le conviene a la iglesia, ¿cuál es? La del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la del Espíritu Santo es la que nos va a nosotros guiar en esa capacidad sobrenatural para tomar decisiones correctas. Decisiones que tienen que ver con la obra del Señor. Decisiones que tienen que ver con el crecimiento de la obra del Señor. Y esto es lo que la Biblia nos comienza a enseñar a nosotros para que nosotros lo veamos. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 28 dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Estoy hablando de Salomón. ¿Recuerdan a Salomón cuando llegaron dos mujeres peleando por un niño? Que decía cada una que era la madre, ¿no? Entonces el rey Salomón dijo, entonces agarren al niño, agarró su súbdito y le dijo, agarren al niño, tráiganme la espada y pártelo por la mitad. La madre verdadera cuando vio esto, no, déselo a ella, a la otra. La madre verdadera. Entonces, ¿cuál era la madre verdadera? La que sintió el dolor de la muerte del hijo, que iban a matarlo, que lo iban a partir en dos. Ella prefirió que lo tuviera y ahí se dio cuenta de quién era el hijo de verdad. Pero fíjense algo muy interesante, pero lo que dice aquí la palabra de Dios. Luego entonces cuando pasa todas estas cosas que sucede allí, entonces dice acá, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Después que pasó esto, entonces el pueblo de Israel, fíjense, se dio cuenta. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Discernía. Esta es una cosa muy importante. Entonces la sabiduría es dada por el Espíritu Santo para poder juzgar, para poder discernir. Y este es el punto importante que la Biblia nos está presentando. También, la Biblia ya en Hechos capítulo 5, podemos ver algo también allá en Hechos capítulo 5. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron ellos? Escondieron parte de los diezmos que tenían que pagar. No quisieron dar los diezmos. Oiga, hermano, los que guardan los diezmos y después entonces llega acá y se mete la mano, entonces no lo voy a dar. Y estos hermanos agarraron lo que le pertenecía al Señor y no lo quisieron entregar. ¿Y qué hizo el apóstol? Llamó y le dijo, con que ustedes han mentido al Espíritu Santo, los entregó. ¿Y qué pasó con ellos? Ni florecita le llevaron al cementerio por ser tan tacaños y por robarle al Señor. Mire, hermano, hay una cosa muy importante.
El discernimiento es algo que el Señor le ha dado. No todo pastor lo tiene. Yo siempre le he dicho a los hermanos en la iglesia, si algo tengo de verdad es discernimiento. Si algo, gracias a Dios, Señor me ha dado discernimiento. A veces no digo las cosas, las percibo, las veo, pero no las digo. ¿Y por qué no las digo? Porque a veces uno ve cosas que no sé, puedo dañar o predicar las verdades, pero uno sabe las cosas que está queriéndole Dios enseñar. Pero esa sabiduría que Dios da, hay una cosa muy importante, esa capacidad que Dios da, lo hace con el propósito de que para que la iglesia del Señor sea guardada, para que la iglesia del Señor, hermanos, se oriente. Y entonces hay muchas cosas que el Señor nos da y nos presenta. Luego entonces el apóstol Pablo sigue hablando, entonces dice en el versículo mismo que había leído anteriormente, porque a uno es dada el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, conocimiento. Él va a dar conocimiento. Y este conocimiento Dios quiere ampliarlo también para que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, para que tengamos conocimiento de su palabra. Hay muchos hermanos que Dios le ha dado ese conocimiento. ¿Y para qué? Para la enseñanza. Y necesitamos que usted entienda que ese conocimiento no fue para usted, es para edificación. Y ese conocimiento, hermano, para mire, a veces yo me quedo sorprendido de hermanos que conocen. Me gustaba, yo siempre admiré algunos pastores, por ejemplo, el hermano Francisco Liévano, un hombre muy sabio. Y no era por el hecho de la predicación, no, era el conocimiento que él tenía. El hermano Candelario Acosta, un hombre con gran conocimiento de la palabra, pero un gran teólogo de verdad, una persona que estaba bien ubicado en la palabra. Porque hay muchos pastores que conocen, pero otros son de verdad guiados por el Señor y el Señor le da mucho conocimiento en la palabra. Y uno puede apreciar la diferencia de las dos cosas. No el que grita más, no, el que tiene conocimiento, que te guía en la palabra. Y eran estas personas que de verdad Dios puso en mi vida. Y había otro que fue pastor en esta iglesia, que fue el hermano Carlos Berch, y un gran hombre también de conocimiento, era un norteamericano. Versículo 9 nos presenta y dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Ahora, veamos esto, lo que significa esto en la palabra de Dios, lo que la Biblia nos está orientando. Cuando dice, a otro fe por el mismo espíritu, Hebreos capítulo 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Mire, el don de fe es tener una plena confianza de que Dios puede hacer las cosas. Y esa persona de fe, porque lo que está hablando es de los que tienen el don de fe, son las personas de gran fidelidad, de gran lealtad, de gran firmeza. A eso es a lo que se refiere la fe. La fe se refiere a lealtad, a firmeza, a constancia, a fidelidad. A eso se refiere. Y hay gente que tiene esa gran fe en Dios y que sabe que las cosas van a ocurrir. Por ejemplo, Elías dijo algunas cosas y él sabía que iban a suceder, no las dudó. Jesucristo nos enseñó también que cuando él decía que las cosas iban a suceder, sucedían. Las personas de gran confianza es que tienen una gran confianza y convicción que de verdad cuando dicen que van a suceder, hermano, en la fe y la confianza que tienen, suceden. Porque tienen el don de fe. Ahora fíjense cómo está unido, ¿no? La cosa. Sabiduría con conocimiento. ¿Lo notó? Ahora, aquí está unido la otra cosa. Por eso no puedo terminar o cerrar hasta que no termine lo que están acá. Luego dice, fe en el mismo espíritu y a otros dones de sanidad. Fíjense ahora, une la fe con la sanidad, con los que tienen dones de sanidad. Miren, los dones de sanidad es algo muy poco en el día de hoy que se ve. Mucha gente hace mucha publicidad de ese tipo de cosas, y hacen campañas y cosas, pero más que todo
forma de fanfarrear o cosas por el estilo. Porque si no fuera para fanfarrear, yo digo también a algunos pastores que conozco, yo les he hecho broma, les digo, pero oye, pero veas esa campaña y pero no te vas al hospital y saca a toda esa gente que está en el hospital y dejamos ese hospital vacío. ¿Por qué no te vas para el hospital? Y sana a toda esa gente que está ahí, bastante para sanar. ¿Por qué tiene que hacer una gran campaña donde la gente te barriale? ¿Por qué no lo haces de gratis? Sacas a esas personas que están allí en los hospitales y en la clínica. ¿Ah? ¿Lo ha visto? Entonces, hermanos, no caigan en esas trampas. Muchas veces que a veces son cuestiones para convencernos de cosas que no son muy ciertas. Hay un hombre en la historia de la humanidad, del cristianismo, George Muller, un gran hombre de Dios. Este hombre no hacía campaña, ni maratones, ni un tipo de cosas, ni pactos, ni de esas cosas. Él solamente oraba. Y él oraba a Dios porque él trabajaba con no sé cuántas escuelas. Comenzó con una sola escuela para formar a muchachos cristianos, muchachos de la calle. Los recogía y los llevaba a un albergue y ahí les daba comida. Y sabe, él no iba a las iglesias a ir a pedir o cosas por el estilo. Él se metía en un cuarto de oración y oraba. Porque para él era la fe en que el Señor iba a hacer un milagro. Que Dios iba a hacer. Y hay uno también, el último con la cual culmina, porque él culmina hablando sobre el hecho de los milagros, del don de sanidad, pero también de los milagros que también el Señor, don de milagros. Yo creo en los milagros del Señor. Yo creo en la sanidad del Señor. Pero nunca se deje orar por mí muchas veces. Porque a veces la oración es para bien y otras veces la oración también, oye, bien hermano, de verdad una vez fui a orar por un viejito que la hija asistía aquí a la iglesia y me dijo, pastor, vaya a orar por él. La primera vez oré y el viejito se levantó y fue sanado. Y la segunda vez el viejito volvió a caer en así, pero muy feo, estaba muy mal, igual que la primera vez. Y yo lo que entendí era que el Señor se lo llevara. Yo oré y le dije, Señor, te lo entrego en tus manos, ese espíritu va a tu nombre santo. Tú diste, ese espíritu te lo entregó en tu nombre. Y terminé la oración, el viejito se murió. Y la señora, la hermana me dijo, hermano, era para que usted lo sanara. Ya se lo había llevado el Señor. Pero a veces, mi hermano, mire, pero a veces de verdad la obra del Señor es lo que Él quiere hacer, no lo que uno quiere hacer. ¿Quién sana? ¿El hombre? No. Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos para ser usados por el Espíritu Santo, ser usados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios puede obrar con sanidad, Dios puede obrar con milagros, lo puede hacer. Pero no ese tipo de cosas que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Déjense estar creyendo ese tipo de cosas. La Biblia dice, y yo quiero recordar lo que la Biblia dice, en mi nombre echarán demonios, sanarán enfermos. La Biblia lo dice. Pero dice que el final será camino de perdición, que estarán perdidos. No van con el Señor y le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidado, mi hermano, cuidado con dejarse guiar con ese tipo de cosas. Es que el milagro más hermoso y más maravilloso que el Señor ha hecho sobre nosotros, aquí estamos. Somos salvos por la fe en Jesucristo, el milagro que Dios ha hecho. Poderoso milagro en el Señor que el Señor nos ha dado y que ahora nosotros estamos en el Señor. Entonces, por eso el versículo 10 termina diciendo, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Hermano, yo no voy a pasar por alto, pero no voy a explicarlo hoy. Pero el versículo 10, comienzo con el versículo 10 la semana que viene y sigo en la otra parte del capítulo 12. Porque yo quiero explicar exactamente lo que dice esa parte del versículo 10. Porque es muy importante. Yo no lo estoy oyendo, por si acaso. Se lo voy a explicar completamente en la palabra de Dios y más. Es lo que yo más deseo explicar. Pero el tiempo me ha transcurrido y necesitamos cerrar en el día de hoy. Pero es muy importante lo que la Biblia estaba hablando sobre esto. Dice Hechos, y con esto yo quiero culminar. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia
y de poder. Hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y muy importante lo que la Biblia está diciendo, que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Mire, ¿qué es lo que Dios está buscando y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted entienda que la gracia de Dios y el poder de Dios se tiene que manifestar en su vida. No dicho en un pastor. ¿Quién era Esteban? Un hermano de la iglesia. Un Jezdiel, un Jan, un Giovanni, un Carlos, una Yané, una Liliana. Eso era Esteban. No está hablando de una persona como en el día de hoy nos quieren decir, un ungido. Todos somos ungidos. Amén. Pero miren lo precioso que habla de Esteban. Y dicen, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Hacía algo como lo hacía Jesucristo. Cada pueblo, dice la Biblia, que Jesucristo no iba llegando, iba sanando enfermos. Y ese era el propósito del Señor Jesucristo. Y todos iban siguiéndole cada vez más. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la iglesia del amor de Dios, que usted, mi hermano, Dios lo levante con gran poder y gracia, sea lleno de gracia y poder, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, para dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que la gente sea sanada, que la gente reciba su milagro, que la gente reciba el poder de Dios, que la gente entienda que existe un Dios maravilloso. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia del Señor. Hermano, dejemos que la obra de Dios haga en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a nosotros a un gran trabajo, y es la edificación del cuerpo de Cristo principalmente. En segundo lugar, salir a predicar, salir a hablar, para que las personas alcancen la salvación, sean discipuladas, hermanos, sean consolidadas y hagan la obra del ministerio, que hagan este trabajo que estamos hablando ahorita en este momento. Con esto empezamos y con esto culminamos. Dios quiere es para que tú hagas la obra del ministerio, que el Señor te use en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos cuál es el propósito que tu Espíritu Santo anda buscando en tu iglesia. Y quiere mover a la iglesia para que hagamos la obra del ministerio, para que hagamos la obra tal y cual como también usaste a este hombre, a Esteban. Señor, cómo lo llenaste de gracia y de poder, cómo lo hiciste mover en ese pueblo, y fue de gran testimonio. Gracias, Padre, porque pudimos conocer ese testimonio. Pero ahora, Señor, levanta gente en esta iglesia, en este pueblo, para que te honren, para que, Señor, podamos ver ese testimonio de gracia y poder en nuestra iglesia, y que nosotros podamos ver, Señor, la obra del ministerio avanzando, tu iglesia creciendo, fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Que haya hombres sabios, conocedores, que haya hombres, Señor, de oración, de fe, de confianza. Señor, levanta gente en esta iglesia que podamos ver las maravillas tuyas. Amén. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén.